Hello, bienvenidos a mi canal Leyendas Viajeras. Yo soy Lu, apasionada de los viajes y de las leyendas. Estoy muy emocionada porque este es el primer video largo que hacemos después de que he estado recibiendo algunos mensajes de ustedes pidiéndonos videos largos, así que aquí estamos. Y pues bueno, hoy nos vamos a adentrar en la antigua Transilvania, que déjame te digo que aquí es donde yo vivo ahora. Pero esa es una historia para otro video. Hoy nos vamos a adentrar en Transilvania. Transilvania es muy relacionado con el conde Drácula. Y sí, porque aquí tenemos el castillo de Drácula. Sin embargo, hay otro personaje muy, muy fuerte y que sí fue real, que es Elizabeth Bathory, conocida como la Condesa Sangrienta. También le dicen la Condesa Bathory. Así que hoy te voy a platicar la historia de ella, su leyenda, y ella es una persona que dejó una huella indeleble en la historia por sus crímenes notorios. Y es probablemente la en serie más prolífica de la historia. También te voy a contar algunos de los lugares que están relacionados con esta leyenda y lugares a los que puedes ir. Todo esto te lo voy a dejar en la cajita de descripciones. Así que pues bueno, antes de que iniciemos, te pido por favor que te suscribas y nos regales un like, no te cuesta nada. Así que bueno, iniciamos. Durante la Edad Media, el área de lo que hoy conocemos como Eslovaquia y la región de Transilvania formaban parte del Reino de Hungría. Hoy Eslovaquia es una nación independiente y Transilvania es una región del país de Rumanía. La historia de hoy sucede en ambos lugares. Elizabeth Bathory nació el 7 de agosto de 1560, en el seno de una de las familias más antiguas y adineradas de Transilvania, los Erdely. Sus padres, los condes Ana y Jorge Bathory, eran primos. Su tío materno fue Esteban I Bathory, príncipe de Transilvania y rey polaco. Elizabeth creció en el castillo de Exeter y desde joven mostró signos de inteligencia y asumió una posición privilegiada en la sociedad. Elizabeth hablaba varios idiomas y recibió una buena educación. Además, su cultura sobrepasaba la de la mayoría de los hombres de entonces. Así que a la edad de 15 años, Elizabeth se casó con Ferenc Nadasdy, un hombre militar que para entonces contaba con 20 años de edad. La unión con Nadasdy la llevó a vivir en el castillo de Chajite, en lo que hoy conocemos como Eslovaquia, donde Elizabeth tuvo acceso a una vasta riqueza y poder. Sin embargo, la región estaba inmersa en la guerra, y se dice que Elizabeth pudo haber presenciado actos de violencia durante este tiempo. El esposo de Elizabeth no estaba mucho tiempo por allí. La mayor parte del tiempo estaba combatiendo en alguna de las muchas guerras de la zona, y era conocido por empalar a sus enemigos, lo que le mereció el apodo de Caballero Negro de Hungría. Existe un registro en el que Ferenc y Elizabeth intercambiaban información sobre las maneras más apropiadas de castigar a sus sirvientes, lo cual era normal entre los nobles de la Europa del Este de la época. Después de 10 años de matrimonio, la pareja dio la bienvenida a su primera hija, Ana, y en los años siguientes, Elizabeth dio luz a Úrsula, Catalina y Pablo. En 1604, a la edad de 44 años, Elizabeth enviudó. Su esposo Ferenc falleció de súbita enfermedad tras una de sus batallas. Es aquí cuando comienzan, según sus acusadores, los crímenes que llevarían a Elizabeth Bathory a convertirse en la Condesa Sangrienta. Elizabeth odiaba a su suegra, a quien corrió del castillo apenas terminaron los servicios funerarios de su esposo. Las sirvientas de su suegra fueron llevadas a los sótanos. Allí recibieron por fin los castigos que, según Elizabeth, merecían por estar asociadas con su suegra. En este punto es donde, sin ninguna restricción, Elizabeth cometió crímenes terribles, y sus castigos fueron escalando hasta convertirse en desvivimientos. Elizabeth no se llevaba bien con sus familiares y se aisló de ellos por completo. Además, comenzó a gestionar sus tierras y propiedades, y su mal carácter y actitud negativa la convirtieron en una figura temida y a la vez envidiada. Elizabeth llevó al límite su terrible actitud y trato hacia sus sirvientas. Diseñó un calabozo con todo tipo de herramientas para castigar a quienes la hacían enojar. Y lamentablemente, este lugar fue el último de muchas de sus empleadas. Elizabeth comenzó a atraer a jóvenes campesinas a su castillo, con la promesa de empleo como sirvientas.
Les ofrecía un hogar y joyas a cambio de mudarse al castillo. Estas jóvenes desaparecían y nunca regresaban a sus hogares. Poco a poco, mujeres que vivían cerca del castillo y en aldeas aledañas empezaron a desaparecer, y siempre había vacantes para sirvientas en el castillo. Elizabeth amplió su objetivo de campesinas a jóvenes de familias nobles de bajo rango. Estas familias enviaban a sus hijas al castillo de Cháquite para ser educadas o para trabajar como damas de compañía, ya que en ese momento la condesa tenía un gran estatus social. Sin embargo, algunas de las chicas nunca regresaron, lo que empezó a levantar muchas sospechas. Fue precisamente la desaparición de estas jóvenes nobles lo que provocó que las familias empezaran a denunciar los hechos ante las autoridades. Estas familias tenían más recursos e influencia para exigir justicia que los pobres campesinos, cuyas denuncias eran ignoradas. Los rumores de que algo muy siniestro ocurría en el castillo de Cháquite empezaron a esparcirse como pólvora. A través de un pastor llegaron historias de que la condesa utilizaba la sangre de jóvenes vírgenes y que practicaba la brujería. Pero bueno, esta era una acusación muy popular en la época. Esto llegó hasta el obispo católico, quien decidió actuar. Se juntó con algunos otros nobles locales y presentaron quejas formales ante el rey Matías II de Hungría. Cuando los rumores y las quejas se volvieron incontenibles, el rey ordenó que se realizara una investigación en el castillo. El caso fue finalmente tomado en serio cuando Georg Thurso, el principal investigador, recopiló más de 300 testimonios de testigos, entre familiares y chicas que habían logrado escapar. Muchas de estas declaraciones mencionaban que las desapariciones y asesinatos ya se habían extendido a familias nobles. Thurso estaba decidido a desenmascarar a Elizabeth Bathory, así que un día decidió allanar el castillo de Cháquite y encontró a Elizabeth en pleno acto de tortura. En el castillo se encontraron a muchas jóvenes sin vida y víctimas que aún estaban vivas, pero gravemente heridas. Hallaron en el castillo numerosas chicas con signos de tortura, en distintos estados de desangrado. Además, un montón de gente sin vida por los alrededores y un olor muy desagradable. En una de las habitaciones se encontró una tina de baño, completamente llena de sangre y joyas. En 1610, Elizabeth Bathory fue arrestada, junto con algunos de sus cómplices. 2 años después, se inició un juicio en Bychecha, una ciudad en el noreste de Eslovaquia. Optando por sus derechos nobiliarios, Elizabeth se negó a admitir su inocencia o su culpabilidad y decidió no presentarse. Fueron sus colaboradores quienes sí lo hicieron por la fuerza. El mayordomo, conocido como Fixó, declaró haber presenciado la muerte brutal de al menos 37 mujeres solteras, de entre 11 y 26 años. A 6 de ellas las había reclutado él personalmente para trabajar en el castillo. La acusación se enfocó principalmente en los asesinatos de jóvenes nobles, que trabajaron como damas de compañía. Y como te dije hace un momento, los casos relacionados con las sirvientas o la gente del pueblo fueron menos importantes. Era claro que Elizabeth Bathory no trabajó sola. A pesar de tener numerosos seguidores fieles, la suerte no estuvo del lado de ella y de su colaborador Fixó. En la sentencia, todos los implicados fueron declarados culpables. Algunos fueron acusados de brujería, otros fueron acusados por desvivir personas, y los demás de cooperación. Todos los seguidores leales a Elizabeth fueron víctimas del terrorífico final, ejecutados por decapitación e incinerados. Aunque nunca enfrentó un juicio público debido a su estatus nobiliario, se le acusó de torturar y desvivir a más de 650 jóvenes doncellas, y se le condenó a prisión domiciliaria de por vida en el castillo de Cháquite. Elizabeth Bathory pasó los últimos años de su vida confinada a una habitación de su propio castillo, con ventanas tapadas y una sola abertura para pasar la comida. La condesa sangrienta murió el 21 de agosto de 1614, aparentemente de causas naturales, a los 54 años. Pero su nombre perdura como un recordatorio sombrío de los extremos a los que puede llegar la depravación humana. Si todo lo que se dijo sobre Elizabeth Bathory fuera cierto, entonces ciertamente es la desvividora en serie más prolífica de la historia. Este es el título que le otorgó el récord Guinness. Hoy en día también se le recuerda esencialmente como un vampiro, ya que parte de su legado es que se bañaría y bebería la sangre de sus víctimas, como medio para preservar su juventud. Por eso a veces la han llamado la Condesa Drácula. El legado de Elizabeth Bathory es oscuro y perturbador. Su historia ha sido la inspiración para numerosas leyendas y cuentos de terror a lo largo de los siglos.
Si eres un dark tourist y te gusta este tipo de lugares, te gustaría visitar o simplemente tienes curiosidad, te voy a platicar ahora algunos de los lugares que están relacionados con Elizabeth Bathory, algunos de los lugares que te acabo de mencionar, y también te dejo toda la información en la cajita de descripción. Hoy en día, uno de los lugares relacionados con Elizabeth Bathory es el castillo de Chakite, en Eslovaquia, que aún existe, localizado a 100 kilómetros de la capital de Bratislava. Aunque gran parte del castillo se encuentra en ruinas, puedes visitarlo e incluso recorrer los calabozos en donde tenían sus víctimas. Además de que hay un museo en donde te contarán historias de la condesa sangrienta. Te dejamos el link oficial del sitio del castillo en la descripción. Otro de los lugares relacionados con Elizabeth es el castillo de Bathory en Șimleu, Silvania, en la región de Transilvania, en Rumanía. Aunque no hay registros de que Elizabeth viviera allí, este lugar fue construido por su familia y a menudo se le relaciona con la condesa sangrienta. Este castillo se encuentra en ruinas. Sin embargo, puedes visitar lo que queda de él durante el Bathory Fest, en donde fanáticos y locales se visten con trajes de la época y realizan actividades como exhibiciones de armas, esgrima, juegos a caballo y mucho más. Encontrarás el link oficial de este evento en la descripción. Y bueno, esta fue la historia de Elizabeth Bathory. Espero que te haya gustado y si así fue, te pido por favor que nos regales un like, que nada te cuesta, y suscríbete para que la próxima vez que yo suba un video lo puedas ver. Muchas gracias a todos y bueno, déjanos por favor en los comentarios si quieres que te platique alguna otra leyenda.